Buenas, mi nombre es José Pavón, alumno de la Universidad Fermi Toro. En este momento estoy viendo electrónica 2 por Saya y les voy a hablar sobre los amplificadores operacionales. En este caso, les voy a explicar un circuito inversor, que es un amplificador que amplifica e invierte una señal de corriente alterna, que en este caso podemos notar que la señal de alterna de entrada sale amplificada en la salida. Calculando primero la ganancia del lazo cerrado G y la resistencia de entrada RI, vemos que B positivo está conectado en tierra y B negativo es 0, por lo que se queda en caso de una tierra virtual. En un amplificador operacional, tierra virtual en un concepto donde existe 0 voltaje y se considera que las dos entradas de amplificador operacional, la positiva y la negativa, están en un potencial 0. Así que el concepto de tierra virtual se utiliza como si fuera una tierra sin serlo, para el análisis electrónico del componente, ya que, como sabes, entre las terminales existe una impedancia, pero aún así se considera que es un voltaje 0 y no absorbe corriente. Podemos utilizar la fórmula para calcular V sub 0, que va a ser menos R2 sobre R1 por BI. Y para calcular la ganancia, que vemos que es igual a menos R2 sobre RI, que sería igual a B sub 0 sobre BI. Supongamos que la ganancia de trabajar es 2, y suponiendo que la R1 vale 10K, se tiene que menos R2 sobre R1 es igual a G, que en este caso va a ser menos 2. Y tenemos que R1 va a ser igual a R2 sobre R sobre 2, y tenemos que va a ser 5 kilo. Bueno, mi nombre es Antonieta Jiménez, de la asignatura Electrónica 2 por Saya. En este caso le estamos hablando de amplificadores operacionales. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre circuitos no inversor, que en este caso la señal a amplificar se aplica al pin no inversor positivo del amplificador operacional. Es decir, la entrada de salida no está invertida respecto a la entrada. La resistencia de entrada está por R de entrada es igual a infinito. Eso quiere decir que la entrada del no inversor tiene que ser mucho mayor que la del inversor, ya que por definición en el modelo ideal la intensidad es igual a I igual a 0. En cuanto a la ganancia viene dada, si un voltaje negativo es igual al voltaje positivo, eso sería igual al voltaje de entrada por la resistencia R1. Pasa una intensidad I1 que está dada por I1 es igual a B1 sobre R1. Así que el voltaje de salida es igual a B1 sobre R1 que multiplica a R2 más R1. La ganancia del circuito se calcula mediante la siguiente fórmula, que nos dice que ganancia es igual a I más R2 sobre R1. Suponemos que tenemos de R2 10 kilo. Aplicando dicha fórmula decimos que 1 vendría más I sobre R1. Eso quiere decir, colocamos 10.000 kilo sobre 1 nos da 10 kilo. El voltaje de saturación. Un amplificador operacional típico no puede suministrar más de la tensión a la que se alimenta. Normalmente el nivel de saturación es del orden del 90% del valor con que se alimenta. Cuando se da este valor se dice que satura, pues ya no está amplificando. La saturación puede ser aprovechada, por ejemplo, en circuitos comparadores. Mi nombre es José Gregorio Hunda, participante de la materia de Electrónica 2 por Saya. Yo le voy a explicar las características de un amplificador operacional, la entrada y la salida. Las características de la impedancia de la entrada y salida de un amplificador operacional. Básicamente, los amplificadores operacionales son dispositivos amplificadores con sus diferentes entradas. Siempre tienen una alta ganancia, una alta impedancia, siempre mayor a 1 megaohmio, y en la salida es una baja impedancia, de 8 a 20 ohmios. Con estas características deducimos que las corrientes de entrada son relativamente nulas y tienen la capacidad de entregar corrientes muy altas. En esta gráfica le ubicamos que tenemos dos señales,
La señal de entrada es la que está en amarillo. Se puede deducir que este es un circuito inversor, donde las ondas son completamente contrarias y se intersectan en puntos diferentes. Luego tenemos una onda de un circuito no inversor, donde se tienen las mismas ondas, pero se intersectan en diferentes puntos, pero con una menor ganancia, donde la señal de entrada es la amarilla y la señal de salida es la azul. Gracias.